Hola, hola. Bueno, según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 60% de las enfermedades infecciosas en humanos es de origen animal. ¿Se han preguntado durante este periodo cuál es la relación entre biodiversidad y el COVID-19? ¿O cuáles han sido los impactos que ha generado la gran generación de residuos en estos tiempos? Es de lo que conversaremos hoy con nuestra invitada, a quien la vamos a esperar por acá. Hoy conversaremos con Claudia Ortiz. eh, Esperaremos que se conecte. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Alejandra? ¿Cómo estás tú? Bien, aquí trabajando desde la casa hoy. Sí, Bueno, to- todos estamos en eso, ¿no? con teletrabajo. Vamos a ver si nos pueden decir si se ve bien y si nos escuchan bien. Si alguien nos puede decir. Yo te veo bien a ti, ¿tú me ves? Sí, perfecto, súper bien. Ya, super. A ver si se conectan. Bueno, empecemos mientras tanto. Bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Me gustaría para empezar si nos puedes contar un poquito sobre ti. Yo ya dije que tú eres bioquímica y doctora en ciencias biológicas de la Universidad de Santiago de Chile. Así que si nos puedes contar un poco cómo te desenvuelves en la universidad, qué es lo que estás haciendo. Claro, mira, bueno, como tú dices, sí, yo estudié bioquímica, luego me especialicé en planta, de hecho hice mi doctorado en ciencias biológicas con especialidad en planta y desde, bueno, ya casi 20 años trabajo en la universidad, estamos llevando nosotros líneas de investigación que están vinculadas con la utilización de plantas y microorganismos para generar tecnologías que permitan mitigar el impacto ambiental de actividades industriales en Chile y con, digamos, con la idea de esto también exportarlo de alguna manera, ¿no es cierto?, exportar conocimiento a otros países. Mm, creo que estás con problemas de conexión. No sé si nos pueden decir, yo te escucho un poquito cortado. No sé si seré yo o eres tú, Claudia. Si nos pueden decir. Yo Se te ve escucho bien. bien, A lo mejor soy sí, yo. Sí, ya, dicen que puede se ve ser, sí, porque yo te escucho un poquito cortada, pero bueno, sí, Ya. se va Quizás soy. arreglando ahí sí. Bueno, lo importante es que el resto nos vea bien y nos escuche bien. Exacto, Bueno, para exacto. empezar, Claudia, me gustaría es que nos comentaras también cómo ves tú la problemática de la pandemia, de la generación de residuos, que vamos a hablar un poquito sobre el reciclaje, después vamos a hablar más en concreto de cuál es la importancia de estos conceptos, pero como para empezar, el problema de esta situación, ¿cómo lo ves tú? Claro. Mira, bueno, claramente estamos ahora, estamos en plena pandemia. De hecho, mi visión y nuestra visión desde la universidad, porque de hecho hay muchas personas involucradas desde la universidad también en aportar para el control de la pandemia, es que hay que tener mucho cuidado, digamos, y ser bastante precavido, porque efectivamente, si bien algunas de las medidas se han relajado un poquito, digamos, seguimos con Ujú. el virus, ¿no es cierto?, conviviendo cotidianamente. Por lo tanto, es súper importante estar siempre alerta. Y, y un poco vamos a desarrollar esa línea de alguna manera, ¿no es cierto? Y un poquito explicar también y conversar respecto a cuál es la vinculación que podría tener, por ejemplo, el hacer reciclaje, el reciclar residuos con la aparición de pandemia, ¿no es cierto? Y cuál es la vinculación que tiene. Que finalmente es bastante, ¿ya? Normalmente uno pensaría que no, pero la pregunta que uno podría hacerse es, bueno, ¿qué tiene que ver reciclar con, ¿no es cierto?, la aparición de enfermedades pandémicas? Bueno, tiene muchísimo que ver
y la idea es que lo vamos conversando para poder dar un poquito más de información, detalles, datos, etcétera. Claro, es un poco de que nuestra salud también depende mucho de la salud de nuestro planeta, ¿verdad? Y que muchas acciones Absolutamente. de las que nosotros realizamos tienen un impacto, bueno o malo, pero lo tienen, y que está todo vinculado finalmente. Exactamente. Bueno, en cuanto a eso mismo, Claudia, me gustaría saber también cuál es como tu análisis de la situación de cómo nosotros nos desenvolvemos como una sociedad ya más consumista, quizás, que vive como el de comprar, usar y votar, que sea mucho, que estamos avanzando ya hacia quizá una economía más circular, pero todavía estamos en ese proceso. Entonces, ¿cómo ves tú en la actualidad cuál es tu análisis de nosotros como sociedad? Claro. Mira, o sea, obviamente nos falta mucho. Si uno piensa, por ejemplo, en las cifras, en términos no tanto del consumo, sino más bien del reciclaje, que es un poco la manera en la cual podemos contribuir, ¿no es cierto?, a bajar esta carga, si se quiere, ¿no es cierto?, que le entregamos al planeta desde el punto de vista de los desechos. Reciclamos re poco. Ahora, lo que más se recicla en Chile, bueno, ustedes lo saben mejor que nosotros, ¿no es cierto?, que yo, es cartón, papel, vidrio, pero, que es un 80% aproximadamente, pero en términos de plástico, por ejemplo, estamos súper bajo y estamos en realidad súper parecido a lo que pasa en el resto del planeta, o sea, no más allá de un 8%, ¿no es cierto?, de Uh -huh. reciclaje de materiales plásticos. Y desde esa perspectiva, claramente esta sociedad de consumo nos insta, ¿no es cierto?, a comprar y adquirir bienes, productos, ¿no es cierto?, servicios que la mayoría eh, están asociados a la producción, particularmente de plástico. Me refiero al plástico precisamente porque se recicla poco y porque tiene un impacto súper importante desde el punto de vista ambiental y que tiene que ver con lo que se ha venido estudiando en los últimos 10, 15 años, que son los microplásticos. Entonces, Uh ahí -huh. hay un tema que es sumamente importante y que hoy día se ha focalizado súper fuertemente en los ecosistemas marinos, pero los ecosistemas terrestres y de aguas dulces o aguas superficiales está todavía, digamos, le falta un poquito de trabajo, pero ya hay antecedentes que dicen que el impacto es incluso hasta 20 veces mayor que lo que ocurre en los sistemas marinos. Entonces, claramente nuestra sociedad de consumo no contribuye a mitigar o minimizar ese impacto, ese problema. Exacto. Bueno, y un poco vinculado con lo que tú estás diciendo, ¿qué tan empáticos somos nosotros con nuestra biodiversidad? Que tú, yo creo que ahí ya has podido hacer un análisis más intenso en este periodo quizás, de que igual yo siento que esto marcó un cambio como de cómo, no sé, en redes sociales aparecen cada vez más imágenes potentes de la cantidad de residuos que terminan en nuestro océano o, o del impacto que hay en todos lados. Si uno sale a la calle, ve por todos lados plásticos, botellas, una cantidad de basura, microbasurales. Entonces, ¿qué tan empáticos somos y con nuestra biodiversidad? ¿Cómo lo ves tú ahí? Mira, yo creo que si nosotros pensamos desde el punto de vista del reciclaje, por ejemplo, pensando nuevamente en el caso de los plásticos, definitivamente nuestra empatía es bien baja, empatía con la biodiversidad, porque creo que no hay todavía un nexo consciente entre lo que significa reciclar y el beneficio que eso trae para la conservación, por ejemplo, de la biodiversidad y cómo la conservación de la biodiversidad impacta directamente sobre nuestra calidad de vida. Por ejemplo, a partir del desarrollo o la aparición de enfermedades que Uh -huh. provienen de animales, ¿no es cierto? Las típicas zoonosis, que es el caso de COVID-19, que son, ¿no es cierto?, enfermedades que están asociadas a organismos animales que cotidianamente conviven con nosotros, pero en hábitats que son específicos, que están muy, de alguna manera, ¿no es cierto?, restringidos. Sin embargo,
cuando nosotros empezamos a desplazar, ¿no es cierto?, por efectos de, por ejemplo, crecimiento poblacional o cultivo intensivo, empezamos a desplazar especies, empezamos a tener más contacto con estas especies de animales y empiezan a aparecer entonces y empiezan a transmitirse enfermedades de estos animales que originalmente no debería ser. ¿Por qué? Están, ¿no es cierto?, en un nicho específico que Claro. simplemente no va a tener un vínculo con el ser humano. Entonces, en ese contexto, nuevamente, digamos, bueno, ¿qué tiene que ver reciclar con, ¿no es cierto?, la conservación de esa especie? Muchísimo, Ujú. muchísimo, porque, por ejemplo, cuando nosotros consumimos mucho, consumimos, vamos al supermercado y compramos, no sé, las bandejas de esto, las bandejas del otro, todo viene en plástico, ¿ya? Claro. Y ese plástico se desecha, mucho de ese plástico no es reciclado, vemos Ujú. que hay muy poco reciclaje plástico, y se convierte entonces en un desecho que va a impactar a cadenas tróficas, por ejemplo, en el océano, ¿ya? Eso significa, ¿qué cosa? Que las ballenas, por ejemplo, las rayas, también los tiburones, van a ir a comer estos plásticos y van a empezar a sufrir problemas de reproducción, digestivo. No es solo por la comida del plástico, porque son además partículas súper chiquititas, por eso se llaman microplásticos, son menores a 5 Ujú. milímetros de diámetro, son chiquititos. Pero los compuestos químicos con los que se hace el plástico, por ejemplo, algunos se llaman ftalatos, y hay otros derivados de petróleo que contienen los plásticos, son tóxicos y acumulables. Eso va a generar problemas de reproducción, por ejemplo, en los tiburones. Entonces uno diría, bueno, ¿y qué tiene que ver el tiburón conmigo? Si yo no como tiburón, no voy al mar, no sé. Bueno, tiene mucho que ver porque los tiburones son esenciales, por ejemplo, para mantener la biodiversidad de los arrecifes de coral. Y los arrecifes de coral son súper importantes para la mantención de la diversidad marina, los peces que comemos, en el fondo el equilibrio ecológico en ese ecosistema marino. Si baja la biodiversidad, van a aparecer, por ejemplo, florecimientos algales, la típica marea roja, ¿no es cierto?, con mayor frecuencia. Eso sumado al aumento de las temperaturas del mar, genera entonces una serie de eventos que son súper nocivos para el ser humano. Y en ese sentido hay un impacto directo. O sea, cuando tú me preguntas por la empatía, yo creo que no somos empáticos porque no entendemos bien cuál es el vínculo que tiene nuestra forma de vida, si reciclamos o no, con lo que pasa, por ejemplo, en un ambiente marino. Y el vínculo es Sí. enorme. O sea, es como el aleteo de la mariposa, ¿ya? O sea, una mariposa aletea aquí y puede generarte, ¿no es cierto?, un huracán en China. Entonces, hay un efecto mariposa de todo lo que hacemos. Ujú. Está todo vinculado finalmente. Igual hay que entender que cada vez la población ha aumentado enormemente y eso va vinculado mucho con el impacto que tenemos nosotros, cuánto es lo que perjudicamos a los otros ecosistemas y lo que estamos generando. Lo que decías tú de los plásticos, por ejemplo, nosotros consumimos en distintos empaques 7 tipos de plásticos distintos y cuántos de esos realmente se puede reciclar es súper bajo. Entonces, ¿qué tan importante es ver lo que yo consumo también a diario? ¿Qué impacto no me va a generar solo a mí? Porque claro, yo lo puedo botar y me olvido de ese residuo o basura, pero ¿qué impacto va a tener después de eso? ¿Dónde va a terminar eso? Es lo que yo creo que tenemos que empezar a cuestionarnos también. ¿Cierto? Y Sí, el vínculo que tú dices tiene mucha relación porque no solo me veo afectado yo cuando tengo un microbasural enfrente de mi casa, quizá, es todo un ecosistema que se ve dañado. correcto. Bueno, y ahí yo creo que también hay cosas que también, más allá de la adquisición, digamos, en este caso, por ejemplo, de bienes, que tiene que ver con el plástico, yo creo que son dos aspectos súper importantes, porque finalmente estamos regulando para que no se entreguen bolsas plásticas. Entonces los usuarios, ¿no Ujú. es cierto?, estamos de alguna manera también contribuyendo a bajar este consumo, ¿no es cierto?, de plástico en términos de usar bolsas. Pero, sin embargo, las empresas que producen alimentos siguen utilizando, ¿no es cierto? Y no hay una normativa que, por ejemplo, exija cambiar el material, las envolturas,
bajar el número de no es necesario realmente envolver, la pregunta ¿es necesario envolver en 3 capas de Alusa-Plast, digamos, los productos? De repente no. Entonces también hay un tema de normativa y legislación que tiene que también Ujú, aplicarse a las empresas y que de alguna manera yo siento que estamos un poquito atrás. Pero claro. en lo cotidiano, por ejemplo, si nosotros lavamos ropa todos los días, además del consumo Ujú. energético y el consumo de agua, la liberación de micropartículas, y ahora estoy hablando incluso de nanopartículas, es decir, Sí. partículas de plástico con un tamaño tan chiquitito, a menor a 1 milímetro, ¿no es cierto? Ujú. Vamos a estar liberando, y estamos liberando, no sé, 700.000 partículas por cada lavado, o sea, en el fondo, nosotros, por ejemplo, amamos los polar, a mí me encantan los polar. Cada vez que yo lavo mi polar en el invierno, se liberan estas nanopartículas y micropartículas, ¿no es cierto?, de residuos plásticos, porque finalmente son materiales sintéticos que van a ir directamente a la descarga de acuíferos. Fíjate Sí. que, bueno, seguramente lo ha conversado antes, pero nosotros consumimos como el equivalente a una tarjeta de crédito en plástico, ¿ya? Nosotros nos comemos una tarjeta de plástico, de VIP o lo que sea, una tarjeta de plástico semanal, ¿ya? O sea, todas las semanas nosotros nos desayunamos una tarjetita de plástico, 250 gramos al año de plástico es enorme, es mucha cantidad, y es lo que estamos consumiendo. No nos damos cuenta porque son Claro. partículas chicas que vienen en el pescado, en la carne, en la leche, lo que sea, pero de alguna manera el impacto que generamos como seres humanos al ambiente es enorme. Sí, es verdad. Increíble la cantidad. Bueno, nos fuimos más por el tema del plástico, pero en general, Sí, bueno, porque está en todas partes, pero en general el tema de los residuos y también que eh, se me fue, no sé si soy yo, si me pueden indicar, pero se me va la conexión. Yo, yo te veo súper bien. De hecho, no, yo no he te tenido veo. problemas de conexión. Ah, ya, soy yo entonces. Voy a tratar de enlazar como con lo que alcanzo a escuchar porque tengo, creo, yo soy la que tiene mala conexión. Bueno, pasando a otro tema ya, perdón, que se me fue la... me gustaría que pudieras hacer como el vínculo ahora, sé que ya lo hemos hablado un poco, pero cómo, grandes rasgos, ¿cómo vinculas tú el tema del reciclaje, la biodiversidad y la pandemia de este momento, de lo que se habla hoy en Bueno, día? un poco nos fuimos hacia el tema del plástico, digamos, pensando en la biodiversidad, ¿no es cierto?, marina particularmente, a pesar de que hay estudios que tienen que ver con el impacto de, por ejemplo, microplásticos en la biodiversidad terrestre. Por ejemplo, los hábitats de las lombrices terrestres, que son súper importantes para mantener el equilibrio, ¿no es cierto?, y la fertilidad del suelo, y por lo tanto, la diversidad vegetal. Cambia el hábitat de las lombrices, cambia. ¿Vale? Se ¿Me interrumpió un escu- poquito, sí. Sí, no te Ahora te escucho. escucho. La verdad es Sí. que no te, se me pegó, pero como decían que, Y que estaba ah, ya, hablando ahí justamente dicen de que la, sí de se pegó. la- Ya, ahora sí, retomemos porque pensé que era yo. Ahora sí, ya. No, ahora fui yo, parece. ya. Que estaba conversando acerca del hábitat terrestre y que también se ve impactado y que las lombrices de tierra cambian su hábitat y cambian su forma de vida cuando hay microplásticos presentes. Entonces, eso Ujú. altera la biodiversidad. Entonces, estamos hablando de biodiversidad vegetal. Pero por otra parte, cuando se produce, por ejemplo, plástico, cualquier envase, cualquier producto, o cuando en general procesos industriales, ¿no es cierto?, de producción, vidrio, lo que sea, que son materiales que nosotros podemos reciclar, estamos igual afectando, nosotros al consumirlo, estamos promoviendo que se produzcan. La producción de estos materiales genera dióxido de carbono.
son procesos Claro. que impactan fuertemente desde el punto de vista industrial, ¿no es cierto?, a las emisiones de gases. Y el dióxido de carbono sabemos que es el principal contribuyente a el efecto de calentamiento global. Entonces, cuando nosotros consumimos materiales que provienen de procesos industriales, Ujú. eh, vamos a estar contribuyendo también a la generación de dióxido de carbono. Entonces, cuando nosotros reciclamos, permitimos que baje ese consumo, porque estamos, ¿no es cierto?, reutilizando en muchos casos, ¿no es cierto? O, por Ujú. ejemplo, una botella de vidrio, ¿no es cierto?, se puede convertir en otra sin necesidad de partir de cero, desde materia prima de cero. Eso es súper importante. Entonces, al reciclar, nosotros contribuimos a bajar las emisiones de dióxido de carbono. Cuando bajamos las emisiones de dióxido de carbono, nosotros estamos de alguna manera contribuyendo a bajar un efecto de calentamiento global. Al bajar este calentamiento global, nosotros también estamos contribuyendo a que la diversidad de vida, digamos, la biodiversidad, se mantenga, porque se sabe, y un principal responsable, digamos, de, por ejemplo, pérdida de diversidad tiene que ver con los cambios climáticos, los Ujú. corrimientos que se llaman de las isotermas, cuando, por ejemplo, un sitio en donde nunca llovía, ahora empieza a llover mucho más frecuentemente que Claro. antes. Y eso significa entonces que cambia el hábitat de los organismos que viven ahí, los que no están adaptados tienen que migrar o simplemente desaparecen. Y eso, de alguna manera, hace que nosotros estemos desplazando especies como seres humanos, estamos desplazándolo, estamos deforestando, también es un efecto, ¿no es cierto?, que está asociado a cambio climático y es un efecto antrópico. Y al desplazar estas especies por aumento del dióxido de carbono, de cambio climático, de corrimiento de temperaturas, lo que estamos haciendo es que estamos también haciendo que, por ejemplo, algunos organismos vivos, por ejemplo, en los murciélagos, empiecen a Ujú. proliferar más. Hace poquito, no sé si, bueno, todo el mundo sabe, hubo una, entre comillas, plaga de polilla en Sí, Santiago, ¿cierto? Todo el mundo estaba desesperado con las polillas, bueno, todavía. y todo el mundo, y todavía, bueno, acá desapareció un poquito, pero fue súper importante. Y las polillas son una fuente de alimento bien importante para los murciélagos. De hecho, los Ujú. murciélagos, entonces, aumenta la población de polilla, aumenta la población de murciélagos. Los murciélagos son vectores súper importantes de algunos virus. Y, por ejemplo, la rabia, ¿no es cierto? De hecho, algunos virus asociados a coronavirus, o algunos tipos de coronavirus, también son, ¿no es cierto?, portados en estos murciélagos. Entonces, cuando nosotros alteramos el clima, el ambiente, el ecosistema, empieza a haber estas especies como de apariciones o explosiones de algunos organismos, como por ejemplo las polillas, ¿ya? Y Ujú. eso de alguna manera trae aparejado que aumenten poblaciones de otros animales que normalmente no están tan presentes, que están controlados, y aparece entonces la factibilidad de que esos virus o, ¿no es cierto?, microorganismos que son acarreados o llevados por estos animales salten hacia los humanos, es decir, exista mucho más Claro. vínculo, empezamos a tener más contacto. Es lo que pasó con el pangolín también, que es, ¿no es cierto?, se supone que el animal que es de alguna manera el responsable, ¿no es cierto?, del salto del COVID-19, de este coronavirus del Ujú. SARS-CoV-2, ¿no es cierto?, al ser humano. Entonces, hay un efecto ahí que tiene que ver con alteración del ecosistema que nosotros directamente afectamos a través de las emisiones de dióxido de carbono, no solo, digamos, en lo cotidiano, sino que, o sea, en lo cotidiano, digamos, me refiero cuando viajamos en auto, cuando consumimos, ¿no es cierto?, cuando compramos mucho plástico, cuando consumimos, ¿no es cierto?, materiales que no reciclamos. Entonces, eso afecta directamente las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, hay Claro. una línea, como tú decías, ¿cierto?, súper directa o de alguna manera una red que está funcionando equilibradamente y que estamos alterando y que hemos alterado fuertemente nosotros como especie, y eso nos genera un impacto en la vida también. Ujú. Bueno, como cada acción también tiene su impacto, como decía, positivo o negativo, que hay que repensar un poquito en las acciones que tenemos día a día y cuál es su impacto finalmente. Oye, Claudia,
Respecto a estos conceptos, hay mucha confusión cuando hablamos de pandemia, por ejemplo. ¿Encuentras tú, la otra vez lo conversamos un poco, que se Sí. confunde mucho el concepto? Mira, yo diría que en algunos casos ha sido como, entre comillas, mal utilizado, porque la pandemia, el concepto de pandemia está vinculado con una enfermedad que es extendida en términos territoriales, ¿no es cierto? Ujú. A diferencia de la endemia, que digamos está confinada, ¿no es cierto? O una epidemia que también está confinada pero controlada. Las pandemias no están Mm, confinadas ni tampoco están controladas. Y muchas veces yo he escuchado que, por ejemplo, se habla de el hambre es una pandemia y en realidad eh, yo diría que hay un concepto mal utilizado porque cuando uno habla de pandemia, una pandemia, como es una enfermedad, tiene la posibilidad de curarse y de mejorarse y de atacarse a través de un remedio, una vacuna, lo que sea. El hambre no es una pandemia desde el punto de vista de que no es una enfermedad, pero sí, ¿no es cierto?, afecta a una gran cantidad de población en el mundo. ujú. Y no se cura con una inyección, sino que con medidas y con cambios de forma de vida, con políticas, con redistribución de recursos, con un modelo o con un sistema que sea también, ¿no es cierto?, más equitativo. Entonces, yo creo que es una simplificación hablar de una pandemia, ¿no es cierto?, cuando se habla, por ejemplo, del hambre o cuando se habla de violencia. La violencia, por ejemplo, no es una pandemia, porque tiene que ver Ujú. con una actitud, con un tema, ¿no es cierto?, de educación, o sea, es más complejo atacar ese tipo de problemas, que son problemas sociales y socioculturales. Entonces, a mí me hace ruido cuando hablan de la pandemia del machismo, porque en realidad el machismo no es una pandemia, porque no se cura con una inyección, sino que Ujú. es un problema que hay que atacar de raíz, de fondo, de educación, y además es un problema que para erradicarlo hay que trabajar durante generaciones. Entonces, Claro. creo que ahí es donde se mal utiliza la palabra más que confundirla, no sé, yo diría que hay un mal uso, digamos, de la palabra pandemia. Está como de moda la pandemia, digamos, como palabra, Sí, como está de concepto, moda. digamos. Sí, sí. Pero bueno, importante ahí aclarar para utilizarlo de forma correcta finalmente. Lo importante. Pucha, espero que nos estén viendo bien el resto. Lo otro que te iba a consultar es que me gustaría que me comentaras un poco cómo ha sido tu experiencia ya más relacionado con el área ambiental. Sé que también o has hecho Ujú, mucho trabajo en territorio, con comunidades, con organizaciones. Si nos puedes comentar un poquito de esta experiencia. ujú. Sí, mira, nosotros, bueno, como comentaba, nosotros hemos trabajado y trabajamos en el laboratorio desarrollando estas tecnologías que son biotecnologías, porque están basadas en Ujú. organismos vivos, plantas y microorganismos, para poder mejorar el ambiente, remediar, curar, ¿no es cierto?, sanar el ambiente, cuando este ambiente ha sido afectado o impactado por actividades industriales. Nuestro foco siempre ha sido la minería, porque la actividad industrial minera en Chile es súper importante y además es extremadamente agresiva con el ambiente, Sí. porque ocupa territorio, ¿no es cierto?, genera muchos residuos y también genera bastante desplazamiento de poblaciones debido a que se emplaza en territorios a veces muy extensos. Entonces, Ujú. eso lo hemos tratado de desarrollar en el laboratorio, pero no nos basta o no basta con desarrollarlo en el laboratorio. Lo que tenemos que hacer es siempre llevarlo al terreno, porque tenemos que saber que lo que desarrollamos dentro del laboratorio también funciona en el desierto, ¿no es cierto?, en donde están emplazadas las mineras, etcétera. Y paralelamente, es súper importante que para que una tecnología nueva y una tecnología basada en organismos vivos funcione y de alguna manera se incorpore, se utilice, también tenemos que socializarlo, o sea, tenemos que mostrar que eso se hace Claro. y también mostrarle a la gente que es buena, de dónde viene, cómo se hace. Y nosotros lo que hacemos justamente es hacer talleres con las comunidades o las ciudades, o por ejemplo, centros de vecinos, juntas de vecinos, Ujú. no, siempre nos estamos reuniendo
y ese trabajo lo hemos desarrollado fuerte en la tercera región y en la segunda región. De hecho, en un par de semanas más me voy a Copiapó y vamos con un grupo de un equipo de trabajo, vamos a justamente juntarnos con juntas de vecinos, con juntas vecinales, para poder contar qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos y los beneficios que esto tiene, y también, ¿no es cierto?, las limitaciones que tienen las tecnologías. Entonces, ha sido súper bonito, porque de alguna manera las personas se hacen parte también de la tecnología. Entonces hay una adopción de la tecnología que es mucho más amable. Y eso es súper importante porque no basta con que la gente use el enchufe. También es importante saber para qué sirve y qué es lo que no debe hacer con el enchufe para que no sufra un accidente. Entonces, yo creo que ahí estamos súper al debe desde el punto de vista tecnológico, como que de alguna Ujú. manera usamos sin tener muy claro, ¿no es cierto?, las limitaciones, las problemáticas, las ventajas que tiene esa tecnología. Entonces, la adopción de tecnologías tiene que pasar por sociabilizar y también educar. Si al final esto tiene que ver con educación. Entonces hacemos eso y además nosotros aprendemos mucho porque hay cosas que de repente no manejamos, sobre todo en el manejo vegetal, por ejemplo. Hay mucha sabiduría también que está perdida y que de repente hay que salir a mirarla, digamos, hay que Claro, también nutrirse de lo que te dice la gente. Y nos ha ido súper bien con eso, ha sido una experiencia buenísima, súper. súper buena. Sí, muy importante ahí el trabajo en territorio. A nosotros nos toca harto también trabajar como con la comunidad en directo. Y claro, lo que dices tú es súper importante porque a veces uno tiene el conocimiento más técnico quizás o va más preparado en lo que quiere aportar, pero también hay un conocimiento mutuo que es el que se ve en el terreno. Así que muy importante ahí el vínculo con la comunidad y las organizaciones. Claro, de Súper. hecho nosotros trabajamos con plantas, por ejemplo, y disculpa, es que es súper bonito porque Sí. es una experiencia que nos tocó ahora en Huasco, que estamos trabajando ahí con una minera, estamos haciendo un proyecto y de pronto nos encontramos con un señor, que es un señor que lleva años trabajando, que le encantan las plantas, él es autodidacta, y Ujú. él ha logrado reproducir una especie endémica de desierto florido que ¿Ya? nadie había podido reproducir antes, que es la garra de león, que se llama León Tochiro Valle, que es bella, es maravillosa, y que es súper endémica. Endémica significa que solo crece en un lugar en la tercera región, que es una quebrada que queda en un parque nacional ahí en Llanos del Challe, se llama. Qué Entonces, lindo. y él durante años desarrolló, intentó prueba, error, qué sé yo, y logró la reproducción. Entonces, esa información es una información que si el caballero desaparece mañana, se pierde. Entonces, es Claro. súper importante sistematizarla, recopilarla, recogerla. Sabemos súper poco de cómo reproducir nuestra flora nativa. Hay muchas publicaciones, pero dispersas. Hay Mm. poca información sistematizada. Entonces, eso yo creo que es súper importante también rescatarlo, que es Súper, parte de lo que a nosotros nos interesa también hacer. súper. Oye, qué linda experiencia. Esas Sí, experiencias no, súper. no se conocen si uno no sale a terreno, no, imposible conocer eso. Así que qué bonito igual, qué bonito que tú lo puedas reconocer y recalcar. Y ojalá conocer más adelante, que nos puedas explicar más en detalle de qué se trata todo esto y que nos puedas mostrar quizás de esta especie. Podríamos hacer un programa más adelante en relación a eso. Sí, Sería yo feliz. Hablar de planta, yo feliz. súper, así que lo podemos dejar para una próxima oportunidad. Claudia, para ya ir terminando, me gustaría, para cerrar en cuanto al tema de la pandemia que estamos hablando, ¿tú le ves como salida sustentable, a lo mejor no solo a esta pandemia, cómo se podría tener una salida sustentable en este tipo de situaciones que ya, yo creo que ya lo hemos normalizado un poco? ¿Cómo lo ves tú en ese aspecto? Mira, si es que uno quisiera rescatar algo positivo, tal vez, ¿no es cierto?, de todo este periodo tan complejo que nos ha tocado vivir a todo el mundo, eh, tal vez es estas noticias que fueron así como bien llamativas al principio, que cuando estaba todo, ¿no es cierto?, Mm, en confinamiento, los niveles de dióxido de carbono empezaron a bajar, ¿ya? sí, Lo que obviamente fue una especie como de volador de luces, porque claramente el impacto de eso es mínimo.
pero yo creo que lo interesante es que nos damos cuenta de que si cambiamos nuestro estilo de vida, eh, podemos efectivamente hacer cambios más sustantivos y permanentes en el tiempo. Entonces, tal vez la sustentabilidad de una salida o de un futuro post pandemia Ujú. está súper vinculado a darnos cuenta que podemos hacer un cambio en nuestra forma de vida. De hecho, ya no, a lo mejor no era necesario ir al supermercado todos los días, porque ibas cada 15 días, y por lo tanto, además, ¿no es cierto?, consumir lo que necesitas, o consumir local. De hecho, ¿no es cierto?, muchas pymes, muchos pequeños productores empezaron a vender más, a distribuir más, en función de los locales masivos que estaban cerrados. Entonces, cuando tú te das cuenta que se puede mirar con una perspectiva más sustentable tu propia vida, que es lo que a mí por lo menos a mí me ha pasado, de hecho, o sea, Ujú. yo ya no necesito comprar ropa. ¿Aquí? O Claro. sea, te fijas, te das cuenta que en realidad es suficiente con lo que tienes en tu ropero, y finalmente ese tipo de cambios, de switch, que son culturales, ¿no es cierto? Y son súper personales, yo creo que pueden marcar la diferencia. Yo soy súper positiva en ese sentido, o sea, como siempre tengo como una mirada así del vaso medio lleno. Yo pienso que sí hay un cambio o va a haber una mirada distinta. Si esto se traduce en políticas públicas, eso ya es otra historia, porque finalmente ahí también tiene que haber una conversación Exacto. entre el ciudadano, la ciudadana y la política pública. Y yo creo que en ese sentido, bueno, ustedes están haciendo harto al respecto, pero no sé si eso es tan extensivo. Entonces, Ojalá se logre esa, algo. esa es la mirada, esa es Vaya, la mirada. Ujú. sí. Qué bueno que tengas una mirada más positiva del tema. Yo igual siento que este espacio que se ha dado de estar más en casa y todo este periodo ha logrado que la gente, no sé, desde hacer un huerto, a empezar a compostar, a decir, pucha, que consumimos, no sé, tantas botellas de plástico en la casa, o lo mismo de no poder comprar ropa porque no se puede ir a las tiendas. Es un gran avance igual, o de parar y decir, wow, que la cantidad de cosas innecesarias a veces que tenemos, o, eh, o que no hacemos por falta de tiempo también. Así que yo creo que Sí. sí hay un lado positivo dentro de todo esto. Ojalá, También. sí. Ya, Claudia, te agradezco por participar. Ojalá tengamos otra posibilidad de conectarnos. No sé si quieres dar algún recomendación, algo que nos quieras mostrar para que lo puedan ver. Decir que este en vivo va a quedar guardado en nuestro Instagram, que lo pueden volver a ver. Hay harto material ahí si es que la gente anda buscando. Que eso, muchas gracias y te dejo la palabra a ti. Gracias, Alejandra. Bueno, gracias por la invitación. Igual me encanta, digamos, hablar de lo que hacemos. Un punto súper importante tiene que ver con la diversidad de los microorganismos en suelo, y ahí hay un documental que está en Netflix. Ojalá que las personas que puedan verlo lo puedan ver, que se llama Kiss the Ground, que en inglés significa besa el suelo. Es fresquito, está nuevito, Mm, y habla lo voy justamente a de la ver. importancia que tiene la conservación de la microbiota para la sustentabilidad en la producción de alimentos. Y yo creo que por lo menos a mis estudiantes les ha cambiado el switch, y yo creo que es una muy buena recomendación. Se llama Kiss the Ground. Así que recomendable, y ahí van a ver algunas Súper. cosas que justamente de lo que hemos hablado hoy día. Así que gracias de nuevo, y bueno, ahí Gracias estamos a en ti. contacto. Ya pues, Estamos en contacto entonces. Muchas gracias, chao. Gracias por chao, vernos. Nos vemos, chao, chao. chao.